Hola a todos, el tema que vamos a tratar en esta oportunidad es el tema de traumatología pediátrica. Es un tema que abarca múltiples patologías, es algo bastante complicado para nosotros traumatólogos generales de traumatología pediátrica y hay que prestarle atención porque es importante, hay cosas muy puntuales que se preguntan en los diversos exámenes por los cuales nos estamos preparando con Villa Médica. Generalmente lo que tenemos que tener en cuenta es de que los huesos de los niños no son iguales a los huesos de los adultos. Los huesos de los niños tienen la tendencia a ser más flexibles. Hay un componente diferente que tienen todavía los huesos en formación. Tienen más elastina y menos colágeno, por tanto van a ser huesos más flexibles. Van a tener característicamente unas áreas denominadas cartílagos de crecimiento o fisis. Este cartílago de crecimiento va a ser la zona más susceptible a tener fracturas en niños y también es la zona donde la vascularización es mayor, ya que estas son las células inmaduras que necesitan nutrirse para formarse y formar células maduras, ¿no? Componente maduro óseo. También tenemos que tener en cuenta, y como ya habíamos mencionado en charlas anteriores, que la remodelación, el poder de remodelación de los niños debido al hecho de la existencia de la fisis y al otro factor importante que se da también, que es el periósteo engrosado, ¿ya? En los niños el periósteo va a ser grueso. Y como nosotros sabemos, el periósteo es la membranita que va a alimentar al hueso. Entonces esto va a determinar que el poder de remodelación ósea sea mayor. Mejor nutrición, mayor poder de remodelación. Y también otra característica es la poca rigidez articular. Generalmente a medida que nosotros nacemos, nosotros tenemos una laxitud articular característica que se va llenando de depósitos de colágeno a medida que crece en la persona, ¿no? A medida del crecimiento. Entonces tenemos que los niños van a tener una poca rigidez articular, lo que va a permitir que tengan un mejor manejo del postoperatorio de las fracturas. Las fracturas perinatales son comunes, son más comunes de lo que a veces pensamos y generalmente se da por trauma obstétrico. Las más comunes, la fractura de clavícula, sobre todo en aquellos productos, en aquellos bebés que son macrosómicos y generalmente están dados por los pacientes que tienen una distosia de hombro debido al tamaño que tienen. Son distocias de hombro. Y que muchas veces para evitar el sufrimiento fetal se tiene que fracturar la clavícula para lograr que el niño salga y nazca, ¿no? Otro tipo de fracturas son las fracturas de húmero, también son frecuentes a este nivel. Y más que todo se da en pacientes y hay que verificar y hay que descartar casos de osteogénesis imperfecta. En esta patología el colágeno no se forma adecuadamente y estos niños van a tener la tendencia a sufrir fracturas frecuentemente. Hay por varios grados, hasta un grado que ya es incompatible con la vida porque van a tener fracturas costales múltiples. Apenas se tocan niños, esos son los denominados niños de cristal, ¿no? Van a tener fracturas y muchas veces van a conllevar a otro tipo de enfermedades por postración, ¿no? Que van a complicar, ¿no? su estado general. En cuanto a este tipo de fracturas perinatales, hay que descartar las lesiones del plexo braquial. Las dos lesiones más características es la lesión o parálisis de Erbb, que se da por lesión del nervio a nivel C5-C6, o la parálisis de Klumpke, que se da a nivel de C8 y T1. El tratamiento más que todo siempre va a ser conservador, inmovilizar el bracito afectado con un vendaje o con una punta, ¿no? Durante al menos 2 o 3 semanitas, en los cuales ya se va a evidenciar a la semana la formación del callo óseo abundante, ya que los niños, como hemos mencionado, tienen alto nivel de regeneración. Las fracturas fisiarias, lo que les mencionaba, la fisis es la zona más susceptible de un hueso en crecimiento y el riesgo que tenemos de presentar este tipo de fracturas es que se produzca lo que es la epifisiodesis, que son las lesiones permanentes que ocasionan obviamente deformidad en los niños.
Esto puede alterar marcadamente el crecimiento del miembro afectado y entonces vamos a tener a un adulto con un brazo más corto que el otro, una pierna más corta que la otra, etc. Estas fracturas fisiarias, el riesgo es la formación de puentes óseos. Estos puentes óseos detienen el crecimiento, es algo que ya hemos mencionado. Las lesiones más comunes en niños pequeños van a estar determinadas por la clasificación de Salter-Harris y es la que tenemos a continuación y es muy importante porque también es pregunta de examen. Salter y Harris clasifican las fracturas que comprometen la fisis en 5 tipos. El primer tipo es la fractura fisiaria que se va a dar o la epifisiólisis que se da en un desplazamiento anteroposterior o lateromedial del cartílago de crecimiento. El tipo 2 se observa un daño metafisiario y fisiario. Aquí tenemos las 3 zonas, ¿no? La metáfisis está aquí, la fisis es la zona que está como sombreadita y la epífisis está aquí. Cuando hay compromiso tanto de la fisis como de la metáfisis estamos en un Salter-Harris 2. Cuando tenemos compromiso de la fisis y de la epífisis, o sea, esta zona de aquí, epífisis y fisis, tenemos un Salter-Harris 3. Cuando tenemos compromiso de las 3 capas, tanto metáfisis, fisis como epífisis, tenemos Salter-Harris 4. Y cuando se produce un aplastamiento por una carga axial, ¿no?, en ambos niveles que se contrarresta, esta es la lesión más maligna. Es un síndrome de Crash, una fractura de Crash o una epifisiolisis. Entonces, como mencionábamos, la más frecuente es la Salter-Harris 2. La Salter-Harris 1 y la Salter-Harris 2 en algunos casos, cuando no están desplazadas, puede ser tratamiento conservador. Sin embargo, la 3, la 4 y la 5 son tributarias de tratamiento quirúrgico. En pediatría existen otros patrones de fractura distintos a los que se producen en los huesos adultos. La fractura puede ser dada también como 2 tipos, las fracturas en rodete o las fracturas en tallo verde. Esto se da en huesos largos. Las fracturas de rodete, también denominadas en cañas de bambú, se dan a nivel de radio distal, es lo más característico, y generalmente son fracturas estables. Debido a que el periósteo es bastante grueso, este protege al hueso de desplazarse, ¿no? Y generalmente estas fracturas no tienen desplazamiento. El mecanismo de fractura es una torsión axial sobre el eje del hueso y el tratamiento es la inmovilización por espacio de 4 a 5 semanas con yesos cerrados. Otro tipo de fractura en pediatría son las denominadas y conocidas como fracturas en tallos verdes. En estas fracturas, también debido al periósteo engrosado, tenemos que solo se fractura una de las corticales óseas. Son fracturas en algunos casos muy inestables y estas van a producir, cuando consolidan así, ¿no?, sin reducirse correctamente, la consolidación viciosa y las alteraciones rotacionales y en eje. Las más frecuentes son en antebrazo. Y generalmente para el manejo de las mismas lo que hacemos es una reducción incruenta, anestesiamos al paciente, traccionamos y el objetivo de la reducción es romper ambas corticales, ¿no?, de ambos huesos, romper las 4 corticales y luego enderezarlas. Y de esta manera se coloca el yeso, se inmoviliza y se produce la revisión de radiografías cada 10 a 15 días para ver cómo va el proceso de consolidación. Otra patología típica de los niños tenemos la subluxación del codo o el codo de niñera, también denominada pronación dolorosa. Esto es bastante típico, no ya en emergencia. Muy frecuentemente niños cuyos padres han traccionado sus bracitos y luego ellos vienen con dolor, ¿no?, irritables, con llanto y con limitación al movimiento del brazo. Esto más que todo se da, como vemos en la imagen, por una subluxación de la cabeza del radio cuando hay una tracción exagerada, ¿no?, del antebrazo del pequeño. Se da más frecuentemente en niños de 1 a 3 años y esto se da por la típica laxitud que presentan los niños a esta edad. Laxitud. El mecanismo de la tracción axial, como vemos en la imagen,
jalan el bracito hacia arriba. Síntomas: dolor, el codo no se va a estar semi extendido, no va a lograr los rangos completos, va a haber una ausencia de movilidad activa, el niño va a procurar no moverse para que no duela. La radiografía se va a apreciar prácticamente normal y la maniobra que tenemos que hacer para reducir es supinar forzadamente y luego flexionar el codito. Mientras conversamos con el niño y lo distraemos, le hacemos la maniobra de reducción correspondiente. Y generalmente se reduce solo, es algo benigno, se coloca su ferulita y se observa. Otra patología que es también bastante importante en lo que es la ortopedia infantil es la displasia de cadera. La displasia de cadera es un término para definir una serie de alteraciones en la estructura de los componentes de la cadera, ya sea el componente femoral como componente acetabular, lo cual determina una cadera ya sea luxada o una cadera luxable. Estos cambios conformacionales van a ser dados en tal manera que van a impedir la adecuada congruencia de los componentes de la articulación de la cadera en los niños. Más frecuentemente se da la displasia de cadera en sexo femenino, se dice por las hormonas, generalmente el componente hormonal estrogénico que da mayor laxitud de las articulaciones. También hay un componente familiar, cuando la mamá es hiperlaxa, el hijo también o la hijita tienen tendencia a ser hiperlaxos. Se dice que también se da frecuentemente en pacientes con oligohidramnios, o sea, poco líquido, ¿no?, en el vientre, en la cavidad uterina. Los gemelos que tienen problemas con la distribución de espacio y la macrosomía, ¿no? En el momento de que el feto es muy grande, va a adoptar posiciones que van a ser más predominante este tipo de enfermedad de la cadera. El diagnóstico, muchas veces se puede hacer un diagnóstico prenatal a través de la ecografía, es lo más correcto, lo que se da en el primer mundo, pero en nuestro país nosotros tenemos que hacer ya el diagnóstico ya en el momento del nacimiento. Generalmente esto es bastante importante, como les mencionaba, el diagnóstico precoz determina que haya menos niños con secuelas, ¿no?, cuando sean adultos, menor coxartrosis de cadera. Entonces el diagnóstico perinatal es muy importante, por eso la evaluación del examen físico es algo ideal que todos los médicos conozcamos, ¿no? Cómo descartar una displasia de cadera. Si este paciente no es diagnosticado a tiempo, entonces vamos a tener graves secuelas como acortamiento de uno de los miembros, la marcha en Trendelenburg, lo cual va a tener como consecuencia la coxartrosis precoz, coxartrosis a una edad muy temprana, ¿no?, adultos jóvenes que van a limitar la actividad y por ende van a hacer un daño también a la economía del país, ¿no? El tratamiento va a ser variable, en las etapas tempranas va a poder hacer un tratamiento conservador mediante ortésicos o también tratamiento quirúrgico para corregir de acuerdo al defecto que tenga cada pequeño. Tenemos que para descartar o para el descarte o para el screening de lo que es la displasia de cadera, tomamos radiografías de pelvis, una radiografía en AP, o sea, una radiografía en incidencia anteroposterior, y una radiografía en von Rose, que es con la posición como en un sapito. En las radiografías en AP lo que tenemos que tener en cuenta son algunas líneas que podemos trazar. La línea sobre sobre el borde inferior del acetábulo se denomina la línea de Genheimer. Y la línea sobre el borde lateral del acetábulo se denomina la línea de Perkins. Esto determina los cuadrantes que hay para saber si una cadera está luxada o no. Típicamente lo normal es que el núcleo de osificación de la cabeza femoral se encuentra en el cuadrante ínfero-medial de este cruce de líneas. Cuando no está aquí estamos hablando de una luxación congénita de cadera, ¿no?, una luxación de la cabeza femoral. Ahora, si esta cabecita está en otro lugar o no está posicionada correctamente, no se va a producir la correcta formación del acetábulo. Como vemos aquí en una cadera inmadura, prácticamente el acetábulo es una línea. Pero esta línea va a ganar su concavidad a medida que el niño desarrolla, a medida que el niño camine, que el niño gatee, la cabecita femoral va a horadar el hueco acetabular. Sin embargo, si la cabeza está fuera, como tenemos en esta imagen, o no está en contacto, este acetábulo nunca se va a formar. Es ahí la gravedad de la enfermedad y nuestro paciente va a tener
altas repercusiones en cuanto a la marcha. Otra cosa que tenemos que evaluar es la línea de Shenton. Esta línea se traza desde la cortical medial femoral hasta la rama iliopúbica, ¿no? Se tiene que ser una línea continua, no discontinua como en este caso, la línea de Shenton completamente alterada. Y el ángulo acetabular es algo que se evalúa en la parte, ¿no?, más elevada del acetábulo respecto a la línea de Gengheimer. Este ángulo acetabular está determinado por tablitas cuando se tiene que tener por edad, pero generalmente tiene que ser menor de 28 grados. Menor de 28, 30 grados. Tenemos que al examen físico nosotros podemos realizar dos maniobras. La maniobra bien conocidas son las de Barlow y la de Ortolani. La maniobra de Barlow implica la luxación de una cadera. O sea, esto determina si la cadera es luxable o no. Y el hecho de que la cadera sea luxable ya nos pone en alerta sobre una posibilidad de displasia de cadera. Barlow se encarga de luxar la cadera a través de una maniobra en la cual se flexionan las piernitas, los pulgares se colocan sobre los trocánteres y se presiona hacia abajo y en rotación interna para tratar de luxar la caderita. Rotación externa, perdón. La otra maniobra es la maniobra contraria, es la maniobra de Ortolani, en la que primero se abducen los muslos, se empujan los pulgares hacia el lateral y luego se empujan los trocánteres hacia medial y hacia anterior. Con esta maniobra lo que se hace es todo lo contrario del Barlow, se reduce la cadera, se vuelve a meter a su lugar. Para el diagnóstico, como hemos definido, tiene que ser un diagnóstico precoz, un diagnóstico oportuno. Clínicamente se usa la maniobra de Barlow y Ortolani. También indirectamente los signos de los pliegues, cuando hay una asimetría en los pliegues de los muslitos de los bebés. Eso es algo indirecto que nos da indicios de que puede estar alterada la caderita. Dentro de los primeros 6 meses el examen lo que se indica es la ecografía de cadera. Ya es el método preferido en una cadera inmadura por debajo de 6 meses. Es recomendado el screening de 4 a 6 semanas después del nacimiento. Y estos parámetros que se usan van a ser los ángulos alfa y los ángulos beta, como vamos a ver a continuación. Aquí se ve de qué tan formada está la cabeza o el componente acetabular, ¿no?, de la cadera, y según eso se ve si la caderita se está desarrollando normalmente. Después de los 6 meses ya podemos tomar radiografías, las que yo les mencionaba, la radiografía AP de pelvis y la radiografía de von Rosen. Y según eso ya se va haciendo el diagnóstico y también en la planificación y el manejo. Entonces tenemos Barlow, maniobra que luxa la cadera. Recuerden, esta imagen es muy graciosa y me gusta mucho. Barlow es malo, luxa la cadera, y Ortolani es bueno y vuelve la cadera a su lugar. Otro tipo de lesión en pediatría que tenemos que tener en cuenta, ya más o menos desplazándonos hasta lo que es los miembros inferiores, es la lesión de Osgood-Schlatter. Es una lesión muy característica, sobre todo de niños en crecimiento, y también es denominada apofisitis de tracción en la rodilla. Las edades características de 12 a 13 años, existe un dolor de tracción sobre la tuberosidad tibial anterior, como vemos en esta imagen. Esta zona de aquí está característicamente formándose, o sea, normalmente formándose. Este es el ligamento rotuliano y este es la TAT. A medida que hay crecimiento o cuando el paciente tiene demasiada actividad física, se pueden producir unas fracturas a este nivel, unas fracturas avulsivas por una tracción exagerada. Y esta separación va produciendo un dolor. Ya, este dolor es típico después del inicio de la actividad física. Entonces, esto más que todo es una lesión benigna, se da en pacientes en edades del crecimiento, entre los 10 a 12 años. El otro tipo de lesión también que tenemos al momento de tener un dolor de cadera en pediatría, hay que descartar esta enfermedad que es un poco más rara, es el Leschal-Weber-Test. Esta enfermedad es típica de niños en edades ya de 10 a 12 años que se presentan con un dolor de cadera asociado a limitación funcional.
predomina en el sexo masculino, se dice. Y esta es una causa idiopática, aún no se sabe por qué. En ya estadios avanzados del crecimiento se inicia la deformación de la cabeza del fémur. Vemos que normalmente el fémur va a tener una cabeza en forma casi esférica, ¿no? Regular, no para nada incongruente, sino simplemente siempre las líneas congruentes, continuas, y la cabeza redondita, que va a articular correctamente con el acetábulo, la cavidad acetabular. Sin embargo, en los pacientes que presentan esta enfermedad de Lesch-Calvé-Perthes, presentan un aplanamiento de la cabeza femoral, que va a ser progresivo. En algunos casos, ya cuando son casos avanzados, o sea, la clínica no es tampoco determinante. Cuando el paciente tiene dolor es cuando ya está en estadios avanzados, 2 o 3. Entonces, vamos a apreciar en la radiografía una pérdida de la conformación normal de la cabeza femoral. Más que todo, el tratamiento de esto es un tratamiento quirúrgico, pero ya a largo plazo, eso se tiene que planificar. Se debe traccionar en algunos casos la piernita y luego con terapia física evitar la progresión de la enfermedad. Y más que todo el manejo del dolor. Y para finalizar, bueno, tenemos que tener en cuenta que también en pediatría o en ortopedia infantil tenemos algunas patologías que son las denominadas urgencias, ¿no? En este nivel. Y esta urgencia típicamente, que es la que nos hace entrar a la sala de operaciones de manera súbita, son las artritis sépticas en niños. ¿Por qué es importante salvar una articulación en un niño? Generalmente, como ya sabemos, los recién nacidos y los lactantes van a tener el sistema inmunológico aún inmaduro, y cada infección que ellos tengan se va a generalizar de inmediato, va a ser una generalización muy rápida. Si tienen una infestación o una sepsis por alguna de estas bacterias que mencionamos a continuación, Staphylococcus aureus, Streptococcus del grupo B y Haemophilus influenzae, tenemos de que rápidamente estas por el torrente sanguíneo van a llegar a la región articular. Y esta región articular, al ser bastante irrigada y muy inmadura, va a ser bastante susceptible al daño de estas bacterias. Prácticamente estas bacterias se van a comer la articulación en cuestión de horas, en cuestión de días. Y este daño, en muchos de los casos, es irreversible. Es por eso que nuestra actitud tiene que ser agresiva de entrar y operar a limpiar la articulación de inmediato. En cuanto a los síntomas, tenemos que el paciente va a venir con un cuadro francamente séptico, ¿no? Va a venir con fiebre, leucocitosis, con desviación a la izquierda, etcétera, etcétera. Y lo más típico va a ser la inmovilidad del miembro afectado. Un bebito que no mueva el brazo, un bebito que no mueva la pierna, mientras que la otra sí esté en movimiento, ya tenemos que sospechar que puede tener una artritis séptica. En casos más avanzados se ve lo que es el aumento de volumen y la flogosis perilesional, pero eso se ve en casos más avanzados, no se ve tanto en los pacientes para el diagnóstico precoz no sirven esos signos. ¿Ya? Entonces el diagnóstico precoz se da por la ecografía, se hace una ecografía en la que se ve un derrame articular, ¿no? Entonces a través de lo ideal sería punzar, ¿no? Hacer una punción, un estudio en lámina o un gran y saber qué tipo de bacteria es la que está ahí, ¿no? Y en algunos casos de frente lo que se procura es el tratamiento más agresivo, entrar a sala y realizar artrotomías para evacuar el contenido líquido, que en muchos casos es purulento, ¿no? De la articulación. La radiografía no es algo que nos sirva de inmediato para el diagnóstico precoz, para nada. La radiografía nos sirve dentro de 2 o 3 semanas de instaurado el cuadro para saber o descartar que haya osteomielitis. Otra cosa muy importante es que en los neonatos o en los niños pequeños, aparte de estar muy vascularizada esta zona y de ser muy susceptible al daño, también la parte ósea está en contacto a través de unos vasitos que van a penetrar desde la zona articular hasta la parte ósea, ¿no? Vasitos perforantes, por lo cual esta bacteria también puede instaurarse en el hueso y producir osteomielitis aguda. El tratamiento va a ser la artrotomía, una cirugía de urgencia para drenaje, limpieza de la articulación, lavado más que todo, y tratamiento antibiótico de acuerdo al cultivo.
Como les explicaba, esto es muy importante, ya que si se lesiona tempranamente estas articulaciones, van a conllevar a adultos con secuelas permanentes y muy graves, ¿no? Que van a limitar su actividad laboral, su actividad de la vida diaria, etcétera. Por eso es muy importante diagnosticar esta patología precozmente. Y bueno, con eso estaríamos terminando este segmento de patología infantil, no sin antes mencionarles la importancia que tiene también de revisar las preguntas de los diferentes temarios, ¿no?, que hay, sobre todo de traumatología. No es algo muy preguntado, pero sí es muy importante, tanto para la práctica propia, la práctica privada para los que quieren ser traumatólogos, como para la práctica de médico general. Gracias.